Up next on Hudson Church. Nos vamos para otra tierra. Amén. Nos vamos a buscar ayuda a otro lugar. Llamamos a personas que no nos convienen. Buscamos ayuda donde no nos conviene. Amén. Esto es una bella historia de amor de dos mujeres, una suegra y una nuera que se amaban grandemente, pero no solo eso, era una historia de amor también de Ruth con su futuro esposo Boaz. Tiene muchas historias de amor, es un libro que muchos expertos lo han llamado como una joya literaria, porque al leerlo tiene de todo lo que nosotros nos podamos imaginar. Es un libro muy, muy, muy completo, muy lleno de cosas preciosas. Amén. Y esto el Señor lo trae porque Él quiere que nosotros no solo lo leamos, pero Él lo quiere hacer en pedacitos para que tomemos ese jugo, para que tomemos todo lo que Él una vez hizo en la vida de estas mujeres y nosotros lo tomemos y lo pongamos como para vivirlo en el día de hoy. Amén. ¿Dónde está mi querida Nicole? Pongamos el título, por favor. Tomando decisiones. Ese fue el título que el Espíritu Santo me dio. Porque hay muchos títulos de diferentes sermones en el libro de Ruth, pero tomando decisiones, porque en ese libro cada persona tomó muchas decisiones como nosotros tomamos también decisiones. Y la mayoría de las veces, si no las tomamos con nuestro Señor, son decisiones equivocadas. Pero vamos a aprender a través de la palabra de todas esas decisiones que se tomaron y las vamos a aplicar a nuestra vida. Amén. Vamos a leer primero que todo Ruth 1:1, por favor. Laurita. En los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Amén. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Cuando gobernaban los jueces, ustedes saben qué pasaba. No estaba Dios ahí. Dios no estaba gobernando. Había un desorden. El pueblo de Israel era un pueblo que estaba pasando por un tiempo de rebelión. No querían saber nada de Dios. Ellos querían tomar ellos mismos sus propias decisiones. Ellos hacían todo de acuerdo a la opinión de cada uno. No había autoridad y no había ley. Amén. Parece un poquito a los tiempos que estamos viviendo ahora, ¿no les parece? Donde mucha gente no quiere Dios, no quiere autoridad, quieren hacer lo que cada uno de ellos siente que es lo correcto. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Esa tragedia, porque fue una tragedia, hizo al pueblo de Israel pasar muchas cosas diferentes. Decía que había hambre en la tierra. Ellos estaban viviendo un momento de escasez, de sequedad. ¿Por qué? Porque estaba la mano, el castigo de Dios sobre ellos. Había un varón en Belén de Judá que él decidió que yo ya no quería estar más ahí, él no iba a lidiar con ese problema. Él tomó sus hijos, tomó su esposa, se fue, cruzó el mar muerto y se fue para las montañas de Moab. Él era un agricultor, entonces él sabía y creía que ese lugar para donde él iba a ir le iba a hacer de bien. Él no esperó, no confió, no descansó, como dice la palabra de Dios. En medio de cada problema nosotros tenemos que confiar, que descansar, que creerle a nuestro rey. Amén. Él era un judío, era un hombre que conocía de Jehová. Y sin embargo, él quiso irse y buscar nuevos horizontes. ¿No hay alguno acá que se parezca a él? Amén.
No habemos algunas veces nosotros que queremos tomar decisiones y no esperamos a que Dios, su misericordia, nuestro Padre, sea el que venga y arregle la situación, sino que nosotros corremos, huimos a hacer lo que en nuestro parecer es lo correcto. Amén. Y a raíz de eso ellos vivieron muchas cosas que ahora más adelante vamos a ver. Bueno, se fue a vivir con los suyos. Vamos a leer el número 2, por favor. Gloria a Dios. Ruth 1:2, por favor. Amén. Laurita, por favor. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón, Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. El nombre de aquel varón era Elimelech. Dice la palabra de Dios que ese nombre quería decir: mi Dios es rey. Qué nombre tan precioso escogieron esos padres para ese hijo, ¿no es cierto? En ese tiempo, cuando tenían un bebé, los padres no hacen como ahora, ¿no? Que uno le pone a los hijos el nombre de los abuelos, el nombre de los papás, sino que el nombre era elegido de acuerdo a los sueños que cada padre tenía para sus hijos. Amén. De acuerdo a lo que él esperaba que ese hijo iba a hacer en el futuro. O también de acuerdo a cosas, eventos que sucedían a la hora del nacer el niño. Amén. Dios, el Padre le dio a Elimelech ese nombre tan precioso. El de su mujer era Noemí, que quería decir dulzura. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Eran efrateos de Belén de Judá. ¿Ustedes saben qué quería decir los nombres de esos dos muchachos? Cuando nació Malón, en ese momento, el padre lo ve y dice, bueno, seguro lo vio feo, lo vio pálido, lo vio, no sé, un bebé recién nacido siempre es lindo. Y le puso como nombre enfermizo. Imagínense qué nombre cargó ese pobre niño, enfermizo. Después nace Kelión. Y el padre ve a ese niño, no paraba de llorar, era un niño de esos seguro coliquientos, no estaba feliz, le dolía todo, era un niño que no paraba de llorar y le puso llorón. ¿Qué les parece? Como dijo Pastor Elías en uno de sus teachings, el label, la marca que le pusieron a esos niños. Uno se llamaba llorón y el otro enfermizo. Qué tristeza, qué vida la de esos dos muchachos. Cómo marcó ese nombre la vida de ellos, ¿no es cierto? Porque a ir por el camino, hola enfermizo, hola llorón, hola. Imagínense el papá tenía un nombre que decía, Dios, mi Dios es rey. Amén. Entonces entraba por ahí, mi Dios es rey. Todo el mundo volvía a ver, wow, qué nombre. Él tenía ese poder, esa bendición de poder darle a conocer a toda la gente a su alrededor quién era su Dios. Sin embargo, parece que ese hombre no honró el nombre que sus papás le dieron. Él no andaba testificando, él no andaba ministrando, él no estaba usando ese precioso nombre. ¿No nos pasa a nosotros también que a veces no sabemos que Dios quitó ese nombre de nosotros? Que a lo mejor cuando nacimos la mamá dijo, mira esta niña como llora, es fea, ella no va a servir para nada, tiene ese pelo muy crespo, es muy chiquitita, es muy flaquita. Entonces empieza uno a crecer con todos esos complejos. Pero ¿qué hizo el Padre Celestial? Mandó a Jesús y quitó ese nombre de nosotros y nos dio otro nombre. Amén. ¿Cuál nombre nos dio? Somos los hijos del Rey de Reyes. Amén. Dice que somos luz, que somos sal. En ningún lugar de la Biblia dice que somos feos. Somos hechos a imagen y semejanza de nuestro Padre. Amén.
que no se nos olvide cuando caminamos por ahí, que la gente te mira y dice, mira, ahí viene Adriana, la hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo tenía una amiga que ella se reía porque yo le decía que Dios era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y ella me hacía burla de eso, ¿no? Porque ¿de dónde salió el Rey de Reyes y el Señor de Señores? Ese es mi papá. ¿Es el papá de ustedes? So, yo ando por la vida dejándole saber a todo aquel que tengo contacto con él quién soy yo. Amén. ¿Quiénes son ustedes hoy? Amén. ¿Los hijos de quién? Amén. Gloria a Dios. Nosotros somos los hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Dice que llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Las montañas de Moab se ven desde el otro lado del Mar Muerto. Son unas montañas muy altas, muy áridas, pero dice que esas montañas son porosas. Cuando llueve tragan mucha agua y el agua baja. Y la parte de abajo es una parte muy rica para sembrar. Como ellos eran agricultores, ellos se fueron a vivir ahí para poder sembrar, para poder sustentarse, que era lo que andaban buscando. Ellos se habían salido de Belén, de la tierra de Israel, que Belén quiere decir casa de pan, de la tierra del Dios de pactos. Mira cómo somos nosotros de desobedientes, ¿no es cierto? A veces tenemos un problema y en vez de quedarnos en la iglesia, de seguir parados en fe, de orarle al Señor, de creer, de esperar, ¿qué hacemos? Nos vamos para otra tierra. Amén. Nos vamos a buscar ayuda a otro lugar. Llamamos a personas que no nos convienen. Buscamos ayuda donde no nos conviene. Amén. ¿Alguno aquí lo ha hecho? Pero ya no más en el nombre de Jesús. Amén. Dios es bueno, es misericordioso, es nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor de Señores. Y hoy quiere que cada uno aquí presente sepa quién es Él. Él no quiere que ustedes crean que son personas que alguien le dijo a ustedes que ustedes eran. Él quiere que Él sepa quién les dijo a ustedes, quién me dijo a mí que yo era. Amén. No hay débiles acá, ¿no? No hay enfermizos, no hay llorones. ¿Qué es lo que hay? Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso a su Señor. Vamos a leer el número 3, por favor. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Wow. Se acababa de ir a buscar sustento a un lugar donde él creía que iba a prosperar. ¿Y qué encontró? La muerte. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado de a dónde vamos, de qué seguimos, de qué escuchamos. Tenemos que escuchar la voz de nuestro Padre siempre y esperar que sea Él el que nos manda. A veces nos mudamos a otro estado porque hace más calor, porque las casas son más grandes, porque es más barato, porque le vamos a dar gusto a nuestra carne, a dónde queremos ir, ¿no? ¿Y qué pasa cuando llegamos a ese lugar? Llega la muerte con nosotros. La muerte de sueños, la muerte de relaciones, la muerte espiritual, porque ya no estamos aquí en nuestra familia, ¿no es cierto? Amén. Nosotros no vamos a hacer ninguna de esas cosas. Nosotros nos vamos a quedar sembrados donde el Señor nos ha traído en el nombre de Jesús. Y si buscamos alguna vez una salida, oremos al Señor, escuchemos la voz del Espíritu Santo. Y si Él quiere, Él nos va a llevar. Nosotros no podemos salir corriendo detrás de nada en los tiempos difíciles. Nosotros tenemos que quedarnos acá, quedarnos en el Señor, quedarnos en la fe. Muchos dirán, pero bueno,
esta predicación. No, el Señor la trae por una razón. Hay gente acá tomando decisiones y decisiones equivocadas. ¿Por qué equivocadas? Porque no estamos consultándole al Señor. Cualquier cosa que nosotros tengamos que hacer, un viaje, una vacación, una compra, cualquier cosa, por más insignificante que nosotros creamos, tenemos que ir a Dios primero. Amén. Amén. Aleluya. Dele un aplauso a su Padre Celestial. Vamos a leer Isaías 40:31, por favor. Laurita. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¡Wow! ¡Qué belleza! Un aplauso al Señor. ¿Qué es lo que Él dice cuando esperamos en Él? ¿Ah? ¿Qué nos está diciendo? Que vamos a tener nuevas fuerzas. Si tú has perdido tu fuerza porque estás triste, porque perdiste a alguien que amas, porque perdiste el trabajo, porque las finanzas no están bien, porque tienes problemas con tus hijos, porque tienes problemas de salud. ¿Qué dice? Que cuando esperamos en Él, Él va a darnos nuevas fuerzas, amén. Y sabemos que sus promesas siempre son que sí y amén, amén. Dice que correremos, que no nos vamos a cansar, que jamás nos vamos a fatigar. ¿Cuándo? Cuando esperamos en Él, amén. ¿Cuántos vamos a seguir esperando solo en Él? Amén. Vamos a leer, por favor, Ruth 4:5. Subió a la puerta y se sentó allí. No, perdón. Ay, okay. Ahora. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El hombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. 5. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Wow. En 10 años perdió al marido y perdió a sus 2 hijos. Perdió todo, porque en ese tiempo una mujer tenía que depender 100% del hombre. En ese tiempo la mujer no se podía ir a trabajar como hacemos ahora, a mantenerse en ella sola. Su honra, su valor se lo daba a un hombre. Y ella no solo se quedó sin marido, pero se quedó sin sus 2 hijos, que se suponía que la iban a sustentar en la ausencia de su esposo. No solo se quedó sin sus 2 hijos, sino además se quedó con 2 nueras que no eran mujeres del pacto, que no eran israelitas, que eran moabitas, que eran de los enemigos de Israel. Se quedó estancada con esas 2 nueras, ¿no? Pero por más que lloró y se entristeció, Dios tenía un plan con la vida de ella. Tenía un plan con la vida de Ruth en la vida de ella. A veces el Señor trae a nosotros hijos que no son de nosotros, nietos que no son de nosotros. ¿No es cierto? Abuelas que no son de nosotros. Yo conozco a una aquí que tiene toda la iglesia de nietos, todo el mundo le dice abuela. Y no
sabemos considerar eso, no sabemos que esa persona que el Señor ha mandado a nuestra vida es una bendición, que esa persona a lo mejor el Señor la va a usar para sacarnos a nosotros de toda esa soledad, de toda esa tristeza, de toda esa tragedia. No, a veces no queremos escuchar, no queremos mirar, no queremos recibir, solo entendemos lo que nosotros mismos queremos entender. Amén. Vamos a empezar a valorar a aquellas personas que el Señor ha puesto en nuestra vida. Amén. Pobre Noemí, ¿no es cierto? Las que somos mamás, yo no me quiero ni imaginar lo que sería para mí la muerte de mis hijos. Y espero que no se van a morir, vamos a cambiar de lugar, pero yo no quisiera jamás en mi vida tener una experiencia así. Amén. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Él tenía un plan tremendo con esa señora, con Noemí, pero lo tenía a través de Ruth. Amén. Vamos a leer 6 y 7, por favor. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Ahí va Noemí otra vez detrás de la provisión, detrás del pan, ¿no? 7, por favor. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Amén. Cuando nosotros vivimos momentos así, ella dijo, no, yo tengo que volver a ese lugar. A veces queremos volver a un lugar de donde Dios nos sacó. El lugar donde ella iba a volver era el lugar correcto, porque ella nunca debió haber salido de ahí. Y por eso Dios dejó en el camino ese esposo que tomaba malas decisiones, esos hijos que no eran fuertes, que no eran hombres guerreros, que seguramente hasta eran una carga para esa madre, ¿no? El padre muere y seguro el papá era el que los mantenía, el que los ayudaba, me imagino, ¿no? Y entonces al morir el papá, ellos no resistieron, ellos mueren también. Entonces Dios quita de la vida de ella todas esas personas y le da una que más adelante dice que valió más esa hija que 7 varones para ella. Cuando ellas iban de camino, que se iban a devolver, su suegra les dijo, no, ustedes vayan, ustedes son mujeres jóvenes, hagan su vida, vuelvan a su casa, vuelvan con sus padres, cásense, tengan hijos. Ellas no habían tenido hijos, sus hijos tampoco podían tener hijos, o el Señor cerró esos vientres para que ellas no tuvieran hijos que Él no deseaba, por lo menos Ruth, ¿no es cierto? A veces el Señor hace cosas así en nuestra vida y tampoco lo entendemos. Y al estar de camino y empezar a rogarles, ¿qué pasó ahí? Orfa, una de las mujeres, que dijo, bueno, mi suegra quiere que me vaya, pues ¿sabe qué? I love you, suegrita, nos vemos, I see you later, alligator. Y ella se fue, tomó su camino y se desapareció. Ella decidió volver atrás. Ella decidió volver a los ídolos. Ella decidió volver a un pueblo donde se hacían sacrificios de sangre para complacer a un rey, a un ídolo malo, a un ídolo fuerte. Pero una de ellas le dijo, yo no te voy a abandonar. Yo me voy a quedar contigo. Tu pueblo será mi pueblo, mi Dios será, tu Dios será mi Dios, y yo me voy a quedar contigo hasta el día que tú mueras. Y cuando mueras, nos vamos a enterrar juntas. Amén. Esa es la clase de gente que el Señor te está diciendo hoy que pone en tu vida. Amén. Y después vamos a seguir porque esto apenas empieza. Pero en el nombre de Jesús, tú que estás ahí en casa, yo te quiero invitar que si tú nunca has abierto el corazón a Jesús, Jesús está tocando a tu puerta hoy. Él dice que Él llega a tu puerta y toca. Y que si tú abres, Él se sentará, va a cenar contigo y tú con Él. ¿Qué quiere decir eso?
que Él va a quitar todos esos nombres, todas esas cosas que hay en tu vida, todo tu pecado. Cuando tú le digas, me arrepiento, Señor, perdona mis pecados, quiero que tú seas el rey de mi vida. Si tú hiciste esa oración, yo te voy a decir que en el cielo hay fiesta por ti. La palabra de Dios dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo. Si estás cerca de acá en New Jersey, te invitamos. Estamos en Gutenberg, New Jersey. Y si estás lejos, vamos a orar que el Señor te lleve a una iglesia donde el Rey sea Dios, donde Jesucristo es nuestro Salvador y el Espíritu Santo es el Maestro y guía en el nombre de Jesús.